Comenzamos entonces. Vamos a ver entonces lo que viene a ser la parte de fisiología del embarazo, ¿ya? En la parte de fisiología es importante recordar esto de acá, el desarrollo ovular, ¿correcto? En el desarrollo ovular, recordemos que la ovulación es la expulsión del ovocito secundario, ¿verdad? Esta ovulación es producida, recuerden, por una hormona, ¿ya? Que les pueden preguntar, que viene a ser la hormona luteinizante, ¿ya? Ustedes saben que el proceso de la ovogénesis es estimulado, ¿ya? Por la FSH, ¿ya? El proceso de la ovogénesis es estimulado por la FSH, pero la ovulación, que es la expulsión del ovocito secundario, es por la LH, ¿verdad? Ya está. Eso es importante recordarlo de endocrino. Pero luego tenemos el proceso de la fecundación, ¿ya? En el proceso de la fecundación es importante recordar que dura aproximadamente 24 horas, ¿ya? ¿Y dónde se produce? En el tercio externo de la trompa de falopio, ¿ya? En el tercio externo de la trompa de falopio, también llamado ampolla, recuerden, ¿ya? También llamado ampolla o tercio externo de la trompa. Y lo más importante en la fecundación es recordar los tres procesos, ¿ya? El primer proceso, recuerden, es cuando atraviesa la corona radiada. Estas células de tipo granulosa es lo primero que atraviesan los espermatozoides. El segundo proceso es cuando atraviesan la capa más interna, que se llama la zona pelúcida. Y ahí es importante que recuerden que hay dos reacciones. La reacción acrosomal, recuerden, reacción acrosomal, y la reacción de zona, o reacción cortical también llamada, ¿ya? ¿Y en qué consisten esas dos reacciones? La reacción acrosomal es la liberación de enzimas hidrolíticas para atravesar la zona pelúcida. La acrosina, recuerden, ¿ya? Sirve para que se pueda atravesar la zona pelúcida, el espermatozoide libera enzimas hidrolíticas. Eso se llama la reacción acrosomal. Y la reacción de zona evita, recuerden, la polispermia. Evita la polispermia, ¿ya? La reacción, en este caso, de zona o reacción cortical, ¿ya? Y el tercer paso viene a ser la fusión de núcleos, lo que se conoce con el nombre de singamia, ¿ya? La singamia es la fusión de pronúcleos para formar el huevo o cigoto, el huevo cigoto. Entonces tenemos esas tres fases en la fecundación, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el proceso de la implantación. En el proceso de la implantación es importante que recuerden que se produce, ¿no? ¿En qué estadio? En el estadio de blastocisto. Entonces recuerden que se formó el huevo cigoto. Este huevo cigoto forma luego el mórula y luego blástula o blastocisto. Y en ese estadio de blastocisto es donde se implanta, más o menos al sexto o séptimo día post-fecundación. A los 6-7 días post-fecundación se implanta, ¿no? En el fondo uterino del útero, ¿ya? En el fondo uterino, en este endometrio secretor que toma el nombre de decidua. Recuerden, decidua, que viene a ser el endometrio secretor, ¿ya? El endometrio secretor. Entonces ahí se implanta al sexto, séptimo día post-fecundación, ¿ya? Esto es muy importante porque producto de esta implantación se forma una estructura llamada sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. Y ese sincitio trofoblasto secreta la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo, que es la beta-HCG, ¿ya? Que es la beta-HCG. Cambios fisiológicos en el embarazo, muy importante, ¿ya?
acordémonos de los cambios genitales, ¿no? Por ejemplo, les dicen la coloración violácea de las paredes vaginales. Eso se llama Chadwick, coloración violácea de las paredes vaginales. Ese cambio genital se llama Chadwick, ¿correcto? El cuello uterino, cervix, se torna blando. Eso se llama el signo de Gödel. Gödel. El útero se torna blando. Signo de Egar, útero blando. ¿Correcto? Ocupación del fondo de saco lateral. Eso se llama signo de Noble Budín. Noble Budín. Ocupación del fondo de saco lateral. La fácil flexión del cuerpo sobre el cuello. Esa fácil flexión, recuerden que se llama McDonald. Fácil flexión del cuerpo sobre el cuello. Y también recuerden que producto del cambio hormonal hay una leucorrea que es fisiológica, ¿no? En este caso es blanca, inodora, es una secreción, un flujo blanco, fluido, ¿correcto? Para diferenciarlo de las infecciones vaginales. Un cambio importante es el agrandamiento del útero en el embarazo, que básicamente lo hace por hipertrofia, ¿verdad? Por hipertrofia. Gira en ese crecimiento del útero, gira hacia la derecha. Eso se llama dextrorotación. Dextrorotación. Acordémonos de eso, ¿no? Y recuerden que el útero a término llega a consumir 15% del gasto cardíaco. Un útero a término consume 15% del gasto cardíaco. Y a partir de las 20 semanas comprime la vena cava inferior. Y eso que genera edemas a partir de las 20 semanas. Tanto crece el útero que comprime la vena cava inferior, evita el retorno venoso y eso genera los famosos edemas. Vamos con los cambios a nivel sistémico. A nivel sistémico tenemos acá a nivel cardíaco. Recuerden que aumenta la frecuencia cardíaca 10 latidos por minuto, aumenta el volumen sistólico. Y si tú te acuerdas, frecuencia por volumen sistólico es gasto cardíaco, por lo tanto esto tiende a aumentar, ¿correcto? Tiende a aumentar el gasto cardíaco en la gestante. Muy diferente al comportamiento de la presión, porque la presión cae ya en el primero y segundo trimestre, por la vasodilatación que se genera debido al estímulo de la progesterona, que relaja músculo liso. Esa vasodilatación hace caer la resistencia vascular periférica y eso hace bajar la presión en el primer y segundo trimestre. Pero en el tercer trimestre ya la presión se restaura, ¿verdad? Muy bien. El eje cardíaco del corazón, recuerden, se va hacia la izquierda por el crecimiento del útero. A nivel pulmonar, recordemos que hay un aumento del volumen tidal, o también llamado volumen corriente, pero el que disminuye es el volumen residual. Ese disminuye, ¿correcto? Entonces acordémonos de ese detalle. El tidal aumenta y el residual disminuye, ¿correcto? Ya está. El hecho de que la gestante no tenga bastante progesterona, eso estimula, al bulbo raquídeo y eso genera una hiperventilación. Y esa hiperventilación, recuerden que va a generar, ¿no es cierto?, caída de la presión arterial de CO2 y eso de forma reactiva aumenta el pH. Por lo tanto, eso se va a conocer con el nombre de alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, ¿ya? Y eso es lo que presenta la gestante por la hiperventilación. Luego debemos recordar los cambios también a nivel hematológico. A nivel hematológico recuerden que aumenta el volumen plasmático hasta un 45%. Y también aumentan los glóbulos rojos, o sea, el volumen eritrocitario, hasta 33%. ¿Ya, doctores?
Pero como se dan cuenta, el plasma aumenta más que los glóbulos rojos. Por lo tanto, hay una hemodilución en el embarazo. Hemodilución, ¿correcto? Porque aumenta más el plasma que los glóbulos rojos. Hay una leucocitosis, ¿ya? Leucocitosis. Hasta 15.000 leucocitos puede ser normal en el embarazo. Con neutrofilia, o sea, con aumento de neutrófilos, con linfopenia, pero lo que no hay es desviación izquierda. No hay desviación izquierda. Eso deben acordarse, ¿correcto? Y otro cambio importante es que a nivel de la hemostasia aumentan los factores de coagulación. Ese aumento de factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, hace que el embarazo sea un estado protrombótico. La gestante tiene más riesgo de trombosis por el aumento de los factores de coagulación. Vamos a nivel urinario. El riñón aumenta de tamaño hasta 1 centímetro, ¿correcto? Aumenta el flujo sanguíneo renal y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular. Eso, por el aumento del gasto cardíaco, le llega más sangre al riñón, aumenta su flujo y aumenta su tasa de filtración. Y esa hiperfiltración hace que a nivel sérico disminuya los productos nitrogenados. Por lo tanto, como el riñón limpia más, depura más, disminuye la urea, la creatinina, el ácido úrico, disminuyen a nivel sérico por el aumento de la tasa de filtración glomerular. Eso deben recordarse, ¿correcto? Muy bien. A nivel renal también se excreta por la orina más bicarbonato, ¿ya? Y eso es lo que compensa a esta alcalosis respiratoria. Cuando te pregunten cómo se compensa esa alcalosis respiratoria, con la excreción de bicarbonato en la orina. Hay más éstasis urinaria, ¿correcto? Porque el uréter está dilatado, la pelvis está dilatada, porque el músculo liso está relajado en la vía urinaria, ¿ya? Hay más reflujo vesiculolateral. Todo ello predispone a mayor riesgo de infección urinaria en la gestante. Muy bien. A nivel digestivo, recuerden que hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, porque la progesterona lo relaja. Eso hace que haya más náuseas, más vómitos, más pirosis, ¿correcto? Por la hipotonía. Disminuye el peristaltismo y eso hace que haya estreñimiento, haya constipación por la disminución del peristaltismo, ¿no? El vaciamiento gástrico se vuelve más lento, definitivamente. El vaciamiento gástrico se vuelve más lento, ¿correcto? Ya está. Todos esos cambios se producen a nivel digestivo. Hay una atonía de la vesícula biliar. Por eso es que el embarazo predispone a la formación de cálculos. Y en el perfil hepático, recordar que la fosfatasa alcalina puede hasta duplicar su valor. Las proteínas plasmáticas como la albúmina disminuyen, pero las que sí se mantienen constante, recuerden, son las transaminasas, la bilirrubina, el tiempo de protrombina. Eso se mantiene constante, ¿correcto? Muy bien. Eso recordar en el perfil hepático. Vamos rápidamente con las hormonas. Empecemos con la beta-HCG. Esta hormona, recuerden, ¿ya? Se produce por el sincitio trofoblasto. Duplica su valor cada 48 horas, de tal manera que a las 10 semanas alcanza su pico máximo. A las 10 semanas. Y la función que tiene es mantener al cuerpo lúteo funcional. Eso se llama función luteotrófica, porque mantiene
al cuerpo lúteo funcional para que produzca progesterona en las primeras semanas. Recuerden, se puede dosar a los 6-7 días posfecundación o a los 8-9 días posovulación o a la tercera semana de amenorrea en sangre o a la quinta semana en orina, ¿correcto? Esos son los puntos en los que se puede dosar la beta-HCG, porque la beta-HCG hace diagnóstico precoz del embarazo. Lo vamos a poner por acá, mira. Beta-HCG hace diagnóstico precoz del embarazo. Cuando hablamos de la progesterona, rápidamente debe llegar a tu mente que es la hormona más importante del embarazo, por 3 razones. La primera es porque forma la decidua, que es el endometrio secretor, para que se implante el blastocisto. La segunda, que baja la inmunidad celular. La inmunidad celular. Por lo tanto, es responsable de la tolerancia inmunológica. Y la tercera, que relaja el músculo liso del útero para su agrandamiento y desarrollo. Es el tocolítico endógeno. Recuerda que la progesterona relaja músculo liso y por eso mantiene los cambios fisiológicos. Por esas 3 razones decimos que la progesterona es la hormona más importante del embarazo. Luego tenemos al lactógeno placentario. Esta hormona lo que promueve es el paso de glucosa de la sangre materna a la sangre fetal. Entonces, la glucosa pasa de la sangre materna a la sangre fetal. Eso es lo que promueve el lactógeno placentario. Para ello, entonces, induce una insulinoresistencia en la madre. ¿Para qué? Para que la glucosa se quede en la sangre materna. Tú sabes que la insulina lo que hace es meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, en la mamá, esta hormona induce una insulinoresistencia, de tal manera que la glucosa se queda en la sangre de la madre y de esa manera puede pasar a la sangre fetal, porque eso es lo que hace esta hormona. Y con esa promoción de glucosa de la madre al feto, es que esta hormona es responsable del crecimiento fetal. ¿Ya? Y por esa insulinoresistencia es que esta hormona se asocia a la diabetes gestacional. Recuérdense de ese dato. Y luego tenemos las hormonas. El estrógeno más importante del embarazo es el estriol, que es el que aumenta más. Y el que disminuye es el estradiol, que es el estrógeno más potente. Entonces el más potente baja en el embarazo y el estriol aumenta en el embarazo. Por eso el embarazo es un reposo estrogénico, ¿no? Y la prolactina, recordemos que es la hormona que más forma la hipófisis en el embarazo. Es lo que más produce, ¿ya? Y hay un estado de hiperprolactinemia en todo el embarazo, ¿no? Para prepararse para la lactancia. Muy bien. Recordemos el saco vitelino, que es una estructura, ¿no? Que tiene múltiples funciones. Una de ellas es la nutrición del embrión en las primeras semanas. Esa es una función importante del saco vitelino, ¿ya? Nutrición del embrión. Otra función importante es que forma glóbulos rojos, hematopoiesis, que se llama mesoblástica. También de la pared del saco vitelino salen las células que van a ir para las gónadas. La ovogonia, la espermatogonia derivan de la pared del saco vitelino, ¿correcto? Y produce alfa-fetoproteína. Esas son las funciones del saco vitelino. En el cordón umbilical, recordemos la famosa estructura. Una vena y dos arterias. Ahí la están viendo.
Paradójicamente en el saco vitelino la vena umbilical transporta oxígeno y las arterias transportan CO2. Y estas estructuras vasculares están rodeadas por la famosa gelatina de Wharton. Gelatina de Wharton, que está compuesta de colágeno tipo 4 y glucosaminoglicanos. Recordar que la vena umbilical en el adulto forma el ligamento de Teres o ligamento redondo, ¿verdad? En el adulto. El ligamento de Teres o redondo del hígado deriva de la vena umbilical. Acá también deben acordarse de la malformación vascular más frecuente, la arteria umbilical única. La arteria umbilical única tienen que acordarse porque es la malformación vascular más frecuente y se asocia con malformaciones congénitas en el recién nacido, digestivas y geniturinarias. Por eso, si tenemos esto, debemos pedir ecografía abdominal a un recién nacido cuando tiene arteria umbilical única. El líquido amniótico tiene un pH de 7.4, o sea, es alcalino, ¿correcto? Es alcalino, porque tiene un pH de 7.4. Recuerden que su volumen a término es aproximadamente 1 litro. 1 litro es el volumen a término. ¿Cuál es su principal fuente en las primeras 20 semanas? En las primeras 20 semanas es un trasudado del plasma de la madre, o sea, tiene origen materno. Pasadas las 20 semanas, tiene su origen en el feto, porque es la orina fetal, pasadas las 20 semanas. Y su principal mecanismo de excreción es la deglución. Eso hay que acordarnos, ¿ya? Principal mecanismo es la deglución. Ya está. Muy bien. Ya está. Ese es el principal mecanismo de eliminación. El líquido amniótico tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, tiene una función, en este caso, para madurar a los pulmones del feto. Es por eso que el oligohidramnios precoz, recuerden que se asocia a hipoplasia pulmonar, cuando hay un oligohidramnios precoz. La placenta, recuerden que es una estructura que deriva del trofoblasto. ¿Estamos? Tiene una parte fetal y una parte materna. La parte fetal se llama corión frondoso. Y la parte materna se llama decidua basal. Eso tienen que acordarse, porque decimos que la placenta es una estructura fetomaterna. Entonces, la parte fetal se llama corión frondoso y la parte materna se llama decidua basal, ¿correcto? Ya está. La placenta, recuerden que tiene oleadas de placentación. La primera oleada, producto de la invasión de las células del trofoblasto a las arterias espirales, aparece a las 9-12 semanas y la segunda oleada a las 18-20 semanas. ¿En qué consisten estas oleadas? En que las células del trofoblasto invaden la pared de las arterias espirales. Entonces recuerden que las arterias espirales tienen una gruesa capa muscular, ¿no? Y una luz pequeña. Las células del trofoblasto invaden la capa muscular y la desaparecen. Y ahora la arteria espiral es así, grande, con una amplia luz, de tal manera que va a haber bastante flujo y baja resistencia, producto de este remodelado vascular debido a la invasión de las células del citotrofoblasto. Es que hay este remodelado, en la cual participa el factor de crecimiento endotelio vascular
y el factor de crecimiento placentario, ¿correcto? Esos dos factores angiogénicos son los que promueven el remodelado vascular y aseguran una buena perfusión uteroplacentaria. Recuerden que la unidad microscópica de la placenta se llama vellosidad coreal. Vellosidad coreal. ¿Sí? Y esta vellosidad coreal es primaria cuando solo tiene trofoblasto. Secundaria cuando tiene trofoblasto más tejido conectivo. Y terciaria cuando ya tiene trofoblasto, tejido conectivo y eje vascular, o sea, capilares fetales. Y al final hay un intercambio de sustancias entre la sangre fetal y la sangre materna, ¿no es cierto?, en el espacio intervelloso. Por eso decimos que la placenta en el ser humano es hemocoreal, porque hay intercambio en el espacio intervelloso, ¿ya? Muy bien. La unidad funcional de la placenta macroscópica se llama cotiledón. La unidad microscópica, vellosidad coreal. La unidad macroscópica, cotiledón. Más o menos hay 10 a 12 cotiledones por placenta. Muy importante recordar los sistemas de transporte que hay en la placenta. Recuerden que para gases, oxígeno, CO2, el sistema de transporte se llama difusión simple. Para glucosa, como utiliza transportadores llamados GLUTs, carriers, entonces ahí utilizamos el mecanismo conocido con el nombre de difusión facilitada, ¿verdad? Para aminoácidos, para cationes, para vitaminas, utilizamos gasto de energía, transporte activo. Y para esta macromolécula, que es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, que es la IgG, G de gestante, utilizamos pinocitosis. Pinocitosis. Acuérdense los mecanismos de transporte. En el diagnóstico del embarazo, recordemos que tenemos 3 eventos o 3 síntomas. Los específicos, los síntomas presuntivos, los síntomas probables y los síntomas de certeza o los que confirman el embarazo. Así tenemos dividido presuntivos, probables y de certeza. En los presuntivos, ¿qué vamos a tener? Todos los síntomas inespecíficos, náuseas, vómitos, la poliacuria que puede haber en el embarazo, la somnolencia que puede haber en la gestante, la irritabilidad. Todo lo inespecífico va en los presuntivos. Y también los cambios a nivel de la piel, línea bruna, cloasma y también en la glándula mamaria, mastodinia, tensión mamaria, etc. Todo lo que sea piel y glándula mamaria es presuntivo. Dentro del probable, lo que vamos a tener es la amenorrea. Amenorrea secundaria. El test de embarazo positivo también es probable. Es diagnóstico precoz, pero es probable, ¿correcto? Los cambios genitales, Chadwick, Codell, Egar, son probables. Los cambios genitales, el agrandamiento uterino es también probable. Las contracciones falsas, llamadas de Braxton y Hicks, también son probables. Peloteo también es probable. Y la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre. Recuerden que los movimientos fetales se perciben por la madre a partir de las 20 semanas en la multípara, 22 semanas en la nulípara. O sea, a partir de la segunda mitad la madre percibe los movimientos. Ese agrandamiento uterino,
que deben conocerlo, a las 8 o 9 semanas alcanza el borde superior de la sínfisis púbica. Alcanza el borde superior de la sínfisis púbica. A las 8 o 9 semanas alcanza el borde superior. ¿Ya? Muy bien. De la sínfisis púbica. Ya está. A las 12 semanas se vuelve extrapélvico, o sea, está por encima de la sínfisis. Extrapélvico. Lo palpas en el abdomen. A las 20 semanas alcanza el ombligo. Alcanza el ombligo. Y a las 36 semanas alcanza lo que viene a ser el reborde costal. El reborde costal. Entonces miren el agrandamiento uterino, ¿no? Que hemos dicho que sobre todo es por hipertrofia. Más o menos entre las 20 y 34 semanas hay una gran correlación entre la altura uterina y la edad gestacional. Gran correlación. Vamos con los de certeza, los que confirman. ¿Quién confirma el embarazo? La ecografía. Porque a la 4ª semana podemos ver saco gestacional, a la 5ª semana vemos la longitud craneocaudal, o sea, el embrioncito, y recuerden que este parámetro es el mejor para calcular la edad gestacional, y a la 6ª semana, latidos cardíacos, actividad cardíaca. Todo esto confirma embarazo. Beta-HCG, diagnóstico precoz, pero ecografía confirma el embarazo. Vamos con la parte de nutrición. En la parte de nutrición es importante, ¿no?, recordar que el folato previene la incidencia de los defectos de tubo neural, baja la incidencia de los defectos de tubo neural, espina bífida, meningocele, mielomeningocele. Muy importante, ¿correcto? ¿Cuánto se da o en qué momento se da folato? Se da pregestacional, idealmente 3 meses antes del embarazo y durante el primer trimestre. A las gestantes de bajo riesgo, recuerden, 0.4 miligramos, que es lo mismo que 400 microgramos. Y a las de alto riesgo, la que ya tienen antecedente de un hijo con defecto de tubo neural, 4 miligramos. Acuérdense de ese detalle. El hierro previene la anemia más frecuente a nivel mundial, la anemia ferropénica. Se debe dar a partir de las 14 semanas, con suplementos de sulfato ferroso, ¿verdad? ¿Cuánto damos de hierro elemental en gestantes de bajo riesgo? 60 miligramos al día. Alto riesgo, el doble, 120 miligramos. ¿Qué es de alto riesgo? Aquella que no ha tenido control y viene en el último trimestre a controlarse o cerca al parto. Recuerden que esto es de hierro elemental, porque si les dicen cuánto damos de sulfato, una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos nos proporciona 60 de hierro elemental, y si es alto riesgo tenemos que darle 2 tabletas para prevenir. Y calcio, recuerden que se da a partir de las 20 semanas, porque la gestante tiene bastante consumo de calcio. El suplemento es con carbonato de calcio, ¿ya?, que debe proporcionar 1 gramo de calcio elemental al día. 1 gramo de calcio elemental al día, que es lo que requiere la gestante. Muy bien. Vamos con las calorías. ¿Cuántas calorías debe consumir una gestante? Debe aumentar 300 kilocalorías al día. Es lo que debe aumentar de su basal, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, ¿ya? Entonces, de su basal debe aumentar 300 kilocalorías por día. Muy importante la ganancia ponderal. Si el índice de masa corporal, es de 18 a 25, que es lo normal,
Entonces la ganancia de peso debe ser de 11.5 a 16 kilos. De 11 a 16. Promedio 12 kilos durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. Recuerden que esta ganancia es por el ponderado fetal, pero sobre todo también por el aumento de la volemia. Es lo que principalmente hace ganar peso a la gestante. Si tiene obesidad, ojo, si tiene un índice más de 30, la ganancia debe ser de 5 a 9 kilos. Promedio, 7 kilos durante todo el embarazo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si tiene entonces obesidad, debe ganar menos peso. Porque la obesidad, doctores, se genera complicaciones. Los estados hipertensivos, hipertensión gestacional, preeclampsia para la madre principalmente, y para el feto, macrosomía. ¿Ya? Esas son las dos complicaciones más importantes de la obesidad en el embarazo. Para la madre, estados hipertensivos, y para el feto, macrosomía. La atención prenatal, que es el término actual que se emplea para el control prenatal, deben recordar que tiene ciertas características. Precoz, debemos hacerlo lo más pronto, en las primeras 14 semanas. Integral, que tiene que ver con el control reenfocado, acuérdense, reenfocado, o sea que no solo evalúe la parte física, sino también la parte psicológica, la parte social, para identificar violencia familiar, maltrato que se asocia con aborto y que debe ser continuo, ya que se recomienda, según la norma técnica de MINSA, 6 controles a una gestante de bajo riesgo. Según la OMS, 8 en gestantes de bajo riesgo. Pero MINSA nos dice 6, ¿correcto? Ya está. ¿Qué pruebas se deben solicitar ya en la primera atención prenatal? Muy importante. Se debe solicitar una hemoglobina, grupo y factor, ¿no es cierto? Su examen de orina con urocultivo para determinar la bacteriuria sintomática. Se debe pedir VDRL para sífilis, prueba de ELISA para VIH. También se pide descarte para hepatitis B, antígeno de superficie para hepatitis B, debido a la transmisión vertical, igual que el VIH, ¿ya? Entonces debe ir de la mano, ELISA y su antígeno de superficie. Glucosa en ayunas, ¿no es cierto? Como pruebas que se piden en la primera atención prenatal. Muy bien, esas son las más importantes, y recordar luego lo que vienen a ser los estados de alerta y seguimiento continuo, ¿verdad? Porque acá, en los estados de alerta y seguimiento continuo, tenemos los siguientes parámetros. ¿Qué es estado de alerta? Cuando la gestante, por ejemplo, es RH negativo, analfabetismo, ¿no es cierto? Nuliparidad, ¿no? Que tiene asma, ¿no? Una cesárea, ya eso es alerta, ¿no? Una cesárea o un aborto, eso es alerta. En cambio, seguimiento continuo ya es de alto riesgo. Cuando es RH negativo, pero su test de Coombs ha salido positivo, o sea, ya está sensibilizada y hay riesgo de anemia fetal. Las causas de muerte más importantes: preeclampsia, hemorragia posparto, VIH, tuberculosis, aborto recurrente, cesariada 2 veces. Todos ellos ya es de alto riesgo. Vamos con la fórmula obstétrica. En el caso de la fórmula obstétrica, recuerden el gesta para, ¿verdad? Entonces,
El primer casillero es el número de gestaciones. Número de gestaciones, incluido la actual. El segundo casillero, doctores, de la paridad es los partos a término, o sea, los que tienen más de 37 semanas. El segundo casillero son los pretérminos y los óbitos. O sea, acá están los menores de 37 semanas. Y el cuarto casillero es de los muertos. El tercero, en la paridad es de los muertos. Entonces acá está aborto, está ectópico, está mola en el tercer casillero. Y el último casillero de la paridad son los hijos vivos. Hijos vivos. ¿Correcto? Ya está. Eso siempre acuérdense de la gesta para. Y en un embarazo doble, acá les pongo, gestación doble, a veces se confunden, se considera una gesta y 2 partos. Generalmente son prematuros, porque la principal complicación del embarazo múltiple es la prematuridad, ¿verdad? Ya está. La fecha de última regla, recuerden que es el primer día de la última menstruación. Cuando tiene una fecha exacta, ha tenido ciclos regulares y no ha tomado anticonceptivos en los últimos 3 meses, se dice que la fecha de última regla es confiable. Y con ese dato podemos calcular la fecha probable de parto. Fecha probable de parto que debería ser a partir de las 40 semanas. Con la famosa fórmula de Naegele. ¿Qué nos dice la fórmula de Naegele? Que a tu fecha de última regla le sumas 7 días y le restas 3 meses. Esa es la famosa fórmula de Naegele. Le sumas 7 días, le restas 3 meses y con ello calculas tu fecha probable de parto. Muy preguntado, tus maniobras de Leopold, que generalmente se hacen a partir del segundo trimestre, ¿no? Entonces, Leopold, ¿no? Leopold, ¿ya? Son 4 maniobras que se hacen, en el último trimestre, ¿no? O sea, pasando el segundo trimestre. Para determinar la actitud fetal. Entonces, recuerden que la primera maniobra determina, vamos en el fondo uterino, ¿no? El fondo uterino. La segunda maniobra nos determina la posición. Mira, vamos a los lados. La tercera maniobra ya te confirma la presentación. Y la cuarta maniobra te confirma el encajamiento, que es cuando la cabecita o el diámetro biparietal llegó a las espinas ciáticas. Ya está. Entonces, con ello determinas, ¿no? La actitud fetal. Ahora, con la primera y la segunda, determinas la situación. Determinas la situación. De tal manera que obtienes con ello tu situación, presentación, posición. Donde lo más frecuente es longitudinal cefálico izquierdo. Eso es lo más frecuente, que es lo que estás viendo acá en el bebito, ¿no es cierto? ¿Qué situación tiene? Longitudinal, porque es el eje, ¿verdad? Situaciones, siempre acuérdate, eje de la madre, eje del feto. Presentación, polo del feto que está en la pelvis, lo normal es cefálico. Y posición es el dorso del bebito, la espaldita, ¿dónde está yendo? Lado izquierdo. Este es el SPP más frecuente, ¿no? Entonces, con las maniobras de Leopold determinamos la actitud fetal. ¿Qué es la actitud fetal? La relación de las partes fetales que tiene. Lo normal es siempre flexión, ¿no? Flexión. Y también recordar
la variedad de posición. Cuando el feto está cefálico, también llamado de vértex, recuerden que su punto de referencia se llama occipucio, también llamado fontanela menor, fontanela posterior o fontanela lambdoidea. Tiene esos nombres. Y acá podemos ver el punto de referencia característico, el más frecuente, occipito ilíaco izquierdo anterior. Occipito ilíaco izquierdo anterior. Es el punto de referencia más frecuente, ¿no? Entonces mi punto guía es el occipucio. Si estuviera podálico, mi punto guía sería sacro, ¿ya? Mi punto de referencia. Si estuviera de cara, mi punto de referencia es mentón, si es cara. Si es cara es mentón, acuérdense las deflexiones. Si es frente es nariz, mi punto de referencia. Y si es incipucio, mi punto de referencia es brecma o fontanela anterior. Entonces miren cómo cambia el punto de referencia de acuerdo a la presentación. Cuando es cefálico de vértex, lo fisiológico es occipucio. Y vamos a ver la parte de la biometría fetal. Muy importante, los diámetros fetales determinamos, ¿correcto? El fisiológico es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Ese es el fisiológico. Entonces, suboccipito bregmático. Ese es el diámetro. Luego tenemos el occipito frontal, que mide 12 centímetros, que viene a ser este, ¿verdad? Ahí está el occipito frontal. Luego tenemos el occipito mentoniano, que es el que tiene mayor medida en el plano anteroposterior, 13.5. Occipito mentoniano, ¿no? O sincipito mentoniano también le llaman, ¿ya? Que es el que tiene mayor medida. Entonces va desde occipucio hasta el mentón, miren. Desde acá, occipito mentoniano. Ese de ahí. Ese mide 13.5. Y finalmente tenemos el submento bregmático, que mide 9.5. 9.5. Submento bregmático, ¿ya? 9.5. Mentón a bregma. Ahí está. Recuerden que estos últimos son de las deflexiones, ¿no? 1, sincipucio, 2, frente, 3, cara. Estos son de las deflexiones. En cambio, esto es cuando el bebito está con la cabeza flexionada. En cambio, esto es cuando está extendida, ¿no? Estos son los diámetros anteroposteriores, porque acá tenemos en el feto los diámetros transversos. ¿Y cuáles son los transversos? Son tres importantes. El biparietal, diámetro biparietal, que mide 9.5. El vitrocantérico, que mide igual, 9.5. Y el de mayor medida es el del hombro, el biacromial, que mide 12 centímetros. 12 centímetros, ¿correcto? Ya está. Ese es el de mayor medida. Luego tenemos los diámetros en la pelvis. Recordarte, este de acá, el verde, que lo mides con los dedos en el examen físico, conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Le restas 1.5 y obtienes el obstétrico, que mide 10.5 centímetros. Entonces, recuérdate cómo sacas el obstétrico. Tu diagonal le restas 1.5 y obtienes el obstétrico, que es el más importante. Estos son los diámetros del plano superior, porque en el plano medio y en el plano inferior son otros. ¿Quién es en el plano medio? En el plano medio está este de acá, que va de las espinas ciáticas. Se llama el diámetro biciático o interespinoso, porque es entre las espinas ciáticas. ¿Cuánto mide? 10.5 centímetros. Y en el plano inferior
está este de acá, que es el diámetro biisquiático, o intertuberoso. ¿Cuánto mide? Mide 11 centímetros. Ya está, 11 centímetros. Entonces tienes diámetros en el plano superior, en el plano medio y en el plano inferior. Los más importantes y limitantes, ¿quiénes son? Arriba el obstétrico y al medio el bisiático. Esos son los más importantes, porque son los más pequeños y van a ser los limitantes. En el tamizaje de cromosomopatías debemos acordarnos lo siguiente, que tenemos marcadores ecográficos y tenemos marcadores bioquímicos, ¿correcto? Y el ecográfico gana al bioquímico. Y en los ecográficos tenemos marcadores de primer trimestre, y este es el más importante, la transnocencia nucal, que cuando mide más de 3 milímetros tiene una sensibilidad del 70% para síndrome de Down. Por eso es el más importante. Pero también tienes la hipoplasia del hueso nasal, el higroma quístico o la regurgitación tricuspidia. Acuérdate esos 4 marcadores que son de primer trimestre, dentro de los cuales el más importante, transnucencia nucal, definitivamente. Pero también tienes marcadores de segundo trimestre. ¿Quiénes son los marcadores ecográficos de segundo trimestre? Todos los demás que te pueden preguntar. Pliegue nucal, intestino hiperecogénico, longitud de fémur corto, quiste de plexo coroideo, etc. Son marcadores de segundo trimestre, pero los que tienen más valor son de primero. Y en los bioquímicos también te vas a tocar con marcadores de primer trimestre, ¿correcto? Donde el más importante es la proteína placentaria asociada al embarazo, que es mejor que la beta-HCG. Pero ambos son marcadores bioquímicos de primer trimestre. Y marcadores bioquímicos de segundo trimestre es estriol, que tiene más valor que el alfa-fetoproteína. Ya está. Muy bien, generalmente en la mayoría el PAP está bajo en las cromosomopatías, al igual que el estriol, al igual que el alfa-feto. El beta-HCG en algunas veces bajo y otras veces alto, dependiendo de la cromosomopatía. Va variando, ¿ya? Muy bien. Por ende, lo que se realiza es el tamizaje combinado, es lo ideal, el tamizaje combinado, donde se evalúa la edad de la madre, más de 35 años, se evalúa el marcador bioquímico más importante del primer trimestre, que es el PAP, el beta-HCG y la transnocencia nucal. Ese es el tamizaje combinado que llega a más de 95% para la detección de una cromosomopatía. Si esto sale positivo, entonces lo que deberíamos hacer es una prueba no invasiva para diagnosticar la cromosomopatía antes de ir a la prueba invasiva. Y esa es el ADN fetal en suero materno. Y si esto no sale positivo, recién deberíamos ir a la prueba invasiva, ¿ya? Que viene a ser dependiendo de la edad gestacional, ¿no? La más precoz, que se hace a partir de las 10 semanas, la biopsia de vellosidades coriales. A partir de las 10 semanas puedes hacer. También tienes la amniocentesis precoz, que la puedes hacer a partir de las 15-16 semanas. Y lo último, sangre de cordón, cordocentesis, a partir de las 18 semanas. Entonces esas son las pruebas invasivas para confirmar el diagnóstico de cromosomopatías. La más precoz, biopsia de vellosidades coriales.
luego amniocentesis y luego cordocentesis, dependiendo de la edad gestacional donde nos encontremos, ¿no? Entonces, ese es el tamizaje, recuerden, para las cromosomopatías. Importancia de la ecografía en el embarazo. Clásicamente se ha dicho 3 ecografías. En el primer trimestre, la más importante de todas, entre las 10 y 14 semanas, es la más importante de todas, ¿correcto? Entre las 10 y 14. Pero también tenemos la del segundo trimestre, entre las 20 y 24 semanas, la del tercer trimestre, entre las 30 y 34 semanas. ¿Te has dado cuenta, no? 10, 20, 30 y le sumas 4. Pero también se considera ahora una cuarta ecografía. Una cuarta ecografía que se considera a término, entre las 37 y 40 semanas. Se considera una cuarta ecografía. Miren lo importante. La de primer trimestre, ¿por qué es importante? Porque determina la longitud craneocaudal, que es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional. Recuerden. Evalúa la vitalidad del embrión, los latidos. Tiene el mejor parámetro de las cromosomopatías, transnocencia nucal. Por eso también a esta ecografía le llaman ecografía genética. Ecografía genética. Nos confirma que el embarazo sea utópico, ¿no? Que esté dentro del útero, único, etc. Nos ve la corionicidad, acuérdense, en un embarazo doble, ¿no? Acuérdate de tu signo de lambda para el bicoreal o el signo de la T invertida para el monocoreal. Entonces nos evalúa el número de placentas, eso se llama corionicidad, lambda bicoreal, T invertida, monocoreal. El de segundo trimestre, doctores, lo que les va a evaluar es morfología, es la ecografía morfológica, es la que nos ve la biometría fetal. Por lo tanto, es la que nos sirve para el diagnóstico de malformaciones congénitas, sobre todo las que más se detectan, que son las geniturinarias y los defectos de tubo neural, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, este signo que se conoce con el nombre de cabeza de limón, que te hace diagnóstico de defectos de tubo neural. Defectos de tubo neural. Y la de último trimestre te sirve para calcular el volumen de líquido amniótico con los 4 cuadrantes, el famoso ILA, que es de 5 a 25 centímetros, o el pozo mayor de 2 a 8 centímetros. También tu ecografía de tercer trimestre te calcula el crecimiento fetal, por lo tanto el diagnóstico de RCU se hace por ecografía. Y también vamos a ver que la ecografía de tercer trimestre te localiza la placenta. Localización de la placenta. Tu diagnóstico de placenta previa se hace con ecografía. Y la de último trimestre, o en este caso ya a término, no solo te va a evaluar el crecimiento fetal para ver la curva de crecimiento, el riesgo de RCU, sino también el bienestar fetal. Ahí viene la importancia. El bienestar fetal, ¿correcto? Ya está. Entonces, las importancias de la ecografía. ¿Ya? Les dejo un dato acá. Lo recomendable actualmente es 4 ecografías, pero nuestra norma técnica contempla 2 ecografías en la evaluación. Como siempre, el Ministerio de Salud ahorrando, ¿no?, en las cosas importantes. Te dice, ¿cuántas atenciones prenatales? 6, pero la OMS te dice 8. ¿Cuántas ecografías? Idealmente 4, pero el MINSA te dice 2. Bueno, así son las cosas. Y con respecto al monitoreo, recordar acá, ¿no es cierto?, el autocontrol de movimientos fetales. El autocontrol de movimientos fetales, recuerden, es lo inicial, 10 movimientos en 2 horas o 3 movimientos en 1 hora. Es lo ideal, es lo adecuado, ¿verdad? El test no estresante evalúa la reactividad cardíaca. La reactividad cardíaca.
reactivo, no reactivo, patológico. A ver, reactivo, cuando la frecuencia del bebito está bien. A partir de 110 la frecuencia es normal, 110 a 160. Variabilidad de 10 a 25 y hay aceleraciones, 2 en 20 minutos. Eso quiere decir que está reactivo. El no reactivo es aquel que puede estar bien la frecuencia y la variabilidad, pero hay ausencia de aceleraciones. Ese es el no reactivo. Y el patológico ya alterado. Bradicardia fetal, o en vez de haber aceleraciones, hay desaceleraciones. Y conozcamos un poco más de las desaceleraciones. Hay 3 tipos. El DIP 1, que se llama precoz. El DIP 2, que se llama tardío, ¿correcto? El DIP 2, que se llama tardío. Y el DIP 3, que se llama variable. Son 3 tipos de desaceleraciones. Entonces, en el 1, recuerden que este es fisiológico. Es por compresión de la cabeza, ¿correcto? Compresión de la cabeza fetal. Compresión de la cabeza fetal. El DIP 2, que es tardío, nos indica que hay hipoxia fetal. El famoso estado fetal no tranquilizador. Insuficiencia placentaria. Por lo tanto, el DIP 2 es patológico. Y el 3 es compresión del cordón umbilical. Se está comprimiendo el cordón umbilical. Si es recurrente, es patológico. Por eso acá hablamos del DIP 2 o el DIP 3 recurrente. Eso ya es patológico, ¿no es cierto? Entonces, el patológico ya te da esos resultados. Entonces, en el caso de un test reactivo, continuamos con el embarazo. De un patológico terminamos, ¿verdad? Terminamos el embarazo. Pero ¿qué haces con un no reactivo? Tienes que seguir evaluando. Cuando te sale reactivo, continúas con el embarazo. Si te sale patológico, terminas por cesárea. Pero cuando te sale no reactivo, evalúas. Si es prematuro, un perfil biofísico o test de Manning. Y si es a término, un test estresante o test de Posey, para ver por qué vía terminas el parto. Entonces, cuando te sale no reactivo, hay que seguir evaluando. Y el mejor es el perfil biofísico, porque te evalúa 5 parámetros. La reactividad cardíaca, que te lo evalúa con el test no estresante, pero además utiliza la ecografía para ver movimientos respiratorios, movimiento corporal, tono fetal. Y un último parámetro que es el volumen de líquido amniótico. Son los 5 parámetros del perfil biofísico. Y acá quiero que te acuerdes que el orden de afectación es este. Recuerda que los 4 primeros se afectan en ese orden cuando hay una hipoxia aguda. Ese es el orden. Primero se alteran los latidos, movimiento respiratorio, y el último que se altera es el tono. En cambio, el volumen de líquido es el que se afecta en la hipoxia crónica. Pero ese es el orden de afectación. Porque el origen es al revés. El tono aparece a las 7 semanas, es el primero en aparecer, movimiento corporal semana 9, respiratorio semana 20 y la reactividad semana 30. Miren que el origen en el cual aparecen es contrario al orden de afectación. Y el resultado del perfil biofísico, acuérdate, cuándo es normal, cuando el bebito está bien, cuando es 10 de 10,
u 8 de 10, pero con líquido amniótico normal. Ahí el bebito está bien y puedes continuar con el embarazo. Pero si el puntaje del perfil biofísico te dice 8, 6, 4, 2 de 10, pero con oligohidramnios, tienes que terminar el embarazo. Acá la conducta es terminar la gestación. ¿Correcto? Ya está. La pregunta es ¿por qué vía? ¿Cesárea o parto vaginal? Inducción. Cesárea, si tu test no estresante, salió no reactivo. Y parto vaginal, si tu test no estresante, salió reactivo. Se acabó el asunto. Fíjate en tu test no estresante. ¿Correcto? Muy bien. A diferencia de lo que viene a ser el test de Posey, ¿ya? El test de Posey te determina la vía del parto, ¿correcto? El test de Posey o test estresante te va a determinar la vía del parto. Bien, entonces les mencionaba sobre la conducta, ¿no?, del perfil biofísico fetal, que si sale por debajo de 8 con oligohidramnios, terminamos el embarazo. Por cesárea, si el test no estresante salió no reactivo, y parto vaginal, si el test no estresante salió reactivo. ¿Correcto? Ya está. Y el test estresante o de Posey básicamente es para determinar la vía del parto. Entonces, si nos sale negativo, quiero decir que no ha habido desaceleraciones de tipo 2, que son las patológicas, y por lo tanto podemos terminar por vía vaginal el embarazo a término. Y si sale positivo, esto es patológico, porque quiere decir que hemos encontrado DIP2 y por lo tanto indicamos cesárea. Entonces, básicamente el test de estresante o de Posey, que ojo, se aplica a embarazos a término, vamos a determinarlo para que nos indique cuál va a ser la vía del parto. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Y las categorías de la COG para el monitoreo fetal, recuerden que 1 es lo normal, 2 es indeterminado y 3 ya es el patológico, ¿verdad? Ya está. El normal es que quiere decir que la frecuencia cardíaca está bien, hay variabilidad, hay aceleraciones, todo está bien, ¿correcto? Ya está. Esa es la categoría 1, porque todo está bien, es lo normal. Su contraparte es el patológico, que nos dice ausencia de variabilidad más DIP2 o DIP3 recurrente o bradicardia. Entonces, cuando te digan eso, ausencia de variabilidad más DIP2 o DIP3, bradicardia, ya es categoría 3. O el famoso patrón sinusoidal que siempre pregunta, de frente, categoría 3. Y el 2 es indeterminado. Por ejemplo, taquicardia fetal, no está ni en el 1 ni en el 3. Disminución de la variabilidad. Eso es 2. Lo que no encaja en 1 en 3 lo colocamos en el 2. Esas son las categorías. Y el gol estándar para hacer el diagnóstico, la prueba de oro, durante el parto, intraparto, durante el parto, para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo o término actual, estado fetal no tranquilizador, es la microtomía de cuero cabelludo. La microtomía de cuero cabelludo es nuestro gol estándar. La prueba de oro intraparto. ¿Por qué? Porque nos determina el pH de la sangre fetal. El pH de la sangre. De tal manera que si sale ácido, menos de 720, nos confirma la acidosis fetal. Muy bien. Y por último vamos a ver lo que es parto
eutóxico, distóxico y las infecciones. Veamos. El parto eutóxico, recordarnos, ¿no?, los 3 periodos: dilatación, expulsivo, alumbramiento, según Friedman. Inicia el parto cuando las contracciones, la dinámica uterina, ¿no?, es regular, es intensa, producto de las hormonas como la oxitocina, hormona hipotalámica, el cortisol, hormona fetal, las catecolaminas con sus receptores alfa, producen cambios a nivel del cuello, cervix, que sobre todo se hace por las prostaglandinas de la familia E, que degradan el colágeno y retienen ácido hialurónico. Ese es el cambio que se produce a nivel del cuello. Se activan proteasas que degradan el colágeno y aumenta la retención de ácido hialurónico. Entonces, cuando la dinámica uterina genera cambios a nivel del cuello, decimos que ha iniciado el trabajo de parto. Recuerden que la contracción uterina es más intensa, más precoz en el fondo. Eso se llama triple gradiente descendente, ¿no? O sea, va del fondo hacia el segmento uterino. Lo primero que se hace es el borramiento y luego se dilata, ¿no?, en ese orden, en la nulípara, porque la multípara lo hace en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, borramiento y dilatación son los cambios más importantes. Recuerden que según la Koch, la fase activa inicia a partir de los 6 centímetros. Según la OMS o según Friedman, lo clásico, la fase activa inicia a los 4 centímetros, ¿verdad? Porque antes de eso es fase latente, recuerden. Antes de 4 centímetros es fase latente. Después de 4 centímetros es fase activa. Entonces, miren que el punto de corte es diferente, ¿no?, según la OMS y según la Koch, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia. Muy bien. Entonces, a partir de los 4 centímetros, según la OMS, en el partograma se construye la curva de alerta. Ahí está, a partir de los 4 centímetros, ¿no? Y si demora o se queda en esa misma dilatación 4 horas, si se queda en la misma dilatación, se construye la curva de acción. Eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, la curva de alerta se construye en el partograma a partir de los 4 centímetros. Y la curva de acción cuando pasa 4 horas y se mantiene en la misma dilatación, ¿ya? Muy bien. Recuerden que en la fase activa la velocidad de dilatación en la nulípara es 1.2 centímetros por hora. En la multípara es 1.5 centímetros por hora, pero según la OMS en general es 1 centímetro por hora la velocidad de dilatación, ¿ya?, en la fase activa. Muy importante que recuerden eso. Luego tenemos acá el expulsivo. Esta maniobra que controla la cabeza y protege el periné, recuerden que se llama maniobra de Ridgen, que se hace en el expulsivo, ¿ya? ¿Cuánto dura el expulsivo? En una nulípara, 1 hora y media. En una multípara, 1 hora. ¿Y qué se recomienda en el expulsivo? Sobre todo de las gestantes que tienen un canal blando del parto muy tenso, la episiotomía. La episiotomía, recuerden, la episiotomía de elección es la medio lateral. Esa es la de elección, que se hace en una angulación de 45 a 60 grados, 4 a 6 centímetros, y se seccionan sobre todo el músculo bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné. Transverso superficial del periné. Son los músculos que se seccionan en la episiotomía.
¿Y por qué es la de elección? Porque es la más eficaz en prevenir los desgarros perineales y puedes ampliarla. Esto no se realiza en el caso de una episiotomía mediana, ¿no? Tienes esas ventajas con la episiotomía. Y luego tienes el alumbramiento, donde la maniobra que se hace acá es la tracción y contratracción, que se llama maniobra de Brand-Andrews. Maniobra de Brand-Andrews. Maniobra de tracción y contratracción, que previene sobre todo la inversión uterina. Previene la inversión uterina para que se pueda salir, ¿no?, la placenta sin problemas. Hay que hacer una buena maniobra de Brand-Andrews. Hay dos tipos. ¿Cuánto dura el alumbramiento? Recuerden que en una nulípara puede durar hasta, hasta 30 minutos en general, ¿no? En un alumbramiento, la duración, ojo, vamos a ponerlo por acá, es 30 minutos. Pero se recomienda el alumbramiento activo, que es con la colocación de oxitocina por vía intramuscular, 10 unidades intramuscular. Ese es el alumbramiento activo o dirigido. Acortamos el periodo a 10 minutos dando 10 unidades de oxitocina. Y eso es importante, porque con eso prevenimos la hemorragia postparto, principal causa de muerte materna. Tú puedes dar oxitocina por vía intramuscular, por vía endovenosa y hasta por la vena umbilical. Son las formas como se puede administrar oxitocina. Dos tipos de alumbramiento. El más frecuente, Schultz, y el menos frecuente, Duncan. ¿Ya? Recuerden que Schultz es 80% y Duncan es 20%. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Que Schultz es para placentas centrales. Forma hematoma. Sale por la cara fetal. En cambio Duncan, miren, es para placentas laterales, no forma hematoma y sale por la cara materna. Duncan, cara materna, Schultz, cara fetal. Ya están las diferencias ahí entre los dos tipos de alumbramiento. Distocias, vamos con el parto distósico, donde hay tres tipos, ¿verdad? Dinámicas, cuando falla el motor, pélvica, el canal óseo o blando, y fetal, por la actitud del feto. Entonces, en el caso de las distocias dinámicas, puede estar disminuida hipodinamia, puede estar disminuido, entonces, o puede estar aumentado hiperdinamia, o puede estar un error en la coordinación y se llama disdinamia cuando hay error en la coordinación. ¿Correcto? Entonces tenemos esos tres tipos: hipodinamia, hiperdinamia y disdinamia. Vamos entonces, cuando está disminuido el tono, hipotonía, y eso básicamente es cuando es menos de 8 milímetros de mercurio. Porque el tono normal, recuerden acá, vamos a ponerlo, el tono normal del útero es 10 milímetros de mercurio. Entonces hipotonía menos de 8, hipertonía más de 12. Más de 12. ¿Correcto? Ya está. Entonces eso recuérdense. Vamos con la frecuencia, ¿ya? Se llama bradisistolia, cuando está disminuido la frecuencia, menos de 2 en 10 minutos. Y aumentado taquisistolia, más de 5 en 10 minutos. Porque recuerden que la frecuencia normal de la contracción
Es 3 contracciones en 10 minutos. Eso es lo normal. Finalmente tenemos la intensidad, que es la presión máxima, ¿verdad? Entonces tenemos la hipersistolia, hipo acá, ¿no? Hiposistolia, menos de 20 milímetros de mercurio, y la hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio, porque la intensidad normal va de 30 a 50 milímetros de mercurio, de 30 a 50. Y acuérdate acá de un dato, cuando tú multiplicas frecuencia por intensidad, obtienes actividad uterina. Cuando multiplicas frecuencia por intensidad, obtienes la actividad uterina en unidades de Montevideo, ¿verdad? Ya está. Y la disdinamia es cuando está alterado, cuando se altera la coordinación. ¿Ya? Se altera la coordinación. Entonces acá, por ejemplo, se puede presentar lo más grave, que es la inversión de la triple gradiente descendente. Miren, está invertida, ¿no? En vez que sea del fondo hacia el cuello, la contracción en intensidad, en duración, es del cuello hacia el fondo. Inversión de la triple gradiente. Entonces eso tengan en cuenta porque son los tipos de disdinamia. Cuando es una hipodinamia, le llamamos primaria antes de que haya cambios a nivel del cuello, o sea, no hay cambios, no ha iniciado trabajo de parto, y secundaria cuando ya inició cambios a nivel del cuello. Es lo más frecuente la secundaria. Y generalmente resuelve con oxitocina, por vía endovenosa en infusión continua. Al igual que la disdinamia, también hay que dar oxitocina, por vía endovenosa. En la hiperdinamia hay que dar tocólisis para bajar esas contracciones muy intensas. En las pélvicas, distocias pélvicas, tenemos del canal óseo y del canal blando. En el canal óseo quisiera que se acuerden la definición de estrechez pélvica. Y acá acuérdense de este dato. Conjugado obstétrico menos de 10 centímetros. Conjugado diagonal, bisiático, ¿no? En el plano medio. Claro, en el superior es obstétrico menos de 10. En el medio es bisiático menos de 9. Y vamos a ponerle bisquiático menos de 8. Mira cómo baja. 10, 9, 8. Esa es la famosa estrechez pélvica. Así se define. O arriba, tú sabes, el diagonal, ¿cuánto se diferenciaba con el obstétrico? En 1.5. Ya está. Esa es la definición de estrechez pélvica. Si vamos a los tipos de pelvis, recuerden que esta de forma triangular se llama androide, ¿no es cierto? Y esta de forma aplastada, como un riñón acostado, se llama platipeloide. Platipeloide. Y son las dos más distóxicas. ¿Ya? Estos son los tipos de pelvis. Pelvis según la clasificación de Kalman y Molloy, que son distóxicas. Sobre todo la platipeloide es la más distóxica. Muy bien, eso es estrechez sobre todo el canal óseo, ¿no? Pero también hay estrechez del canal blando. Sobre todo vamos a poner el ejemplo de los miomas, que son los que más preguntan. Si un mioma está en un embarazo a término y mide más de 5 centímetros, está ubicado en cuerpo más de 5 centímetros, está ubicado en cuello o en cuerpo, pero en la parte anteroinferior del cuerpo uterino, o tiene antecedente de miomectomía en la madre, o el bebito tiene RCU, que indicamos cesárea. Cesárea, vamos a indicar, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Cuando un mioma tiene estas características, mide más de 5 centímetros, está ubicado en cuello, en cuerpo anteroinferior,
hay antecedente de miomectomía o RCU y está a término, indicamos cesárea. ¿Correcto? Cesárea. Ya está. Y acuérdate del diagnóstico de DCP. Este diagnóstico es muy importante, porque también es indicación de cesárea. La desproporción cefalopélvica, que te lo dejo así para hacerte recordar de la mnemotecnia. D de dinámica uterina normal, C de cabeza flotante y P de parto detenido. Entonces, cuando tú te presentes en un caso clínico con estos tres datos, una dinámica uterina que está bien, las contracciones son adecuadas, tienen buena intensidad, buena frecuencia, pero la cabeza está alta, flotante. Y el parto se ha detenido, no progresa, a pesar de que hay buena dinámica. Cuando tengas esos tres datos, el diagnóstico es DCP. Por lo tanto, la conducta es cesárea. ¿Se dan cuenta? Entonces, busquen ese diagnóstico, por favor. Si ustedes se acuerdan, entonces, ahí está. Dinámica uterina normal, cabeza flotante y parto detenido. Definitivamente, en las distocias fetales tenemos una mala presentación. ¿Correcto? Una mala presentación, tenemos una mala situación. Entonces, cuando falla la presentación, ¿qué tenemos? Tenemos el feto empodálico, donde el más frecuente es nalga pura, ese es el más frecuente. Luego viene el nalga incompleto, que es el más distóxico, y el más raro es el nalga completo. ¿Ya? Entonces recuérdate así, nalga pura, el más frecuente, nalga incompleto, el más distóxico, y nalga completo, el más raro. La principal complicación del podálico es el prolapso de cordón. Esa es su principal complicación, que cuando está con membranas íntegras se llama procúbito, y cuando está con membranas rotas se llama prosidencia, recuérdate. Prosidencia. La actitud de un podálico debería ser indicar cesárea. Cesárea electiva en un podálico. Es la conducta, ¿ya? Porque si no se complica. Si tú le das chance a un podálico por vía vaginal, se va a complicar con prolapso de cordón, acuérdate, ¿ya? Pero bueno, en algunos casos podemos darle chance vaginal. Y ahí acuérdate de que hay maniobras, ¿no? Para un podálico. Por ejemplo, tienes la maniobra de Müller, la maniobra de Rojas-Losset, ¿ya? Müller, Rojas-Losset, para sacar los hombros en un podálico. En cambio, la maniobra de Brach o la maniobra de Morisot, para sacar la cabeza en un podálico. Esto es cuando le das chance vaginal. Lo ideal en un podálico, lo ideal es cesárea. Pero si le das chance vaginal, bueno, ¿a quién puedes darle chance? Al nalga pura y al nalga completa. Y al nalga completa. A esos puedes dar chance vaginal, pero al incompleto no, porque el incompleto es el más distóxico, acuérdate. Ya está. También tienes tu situación, cuya alteración es la situación transversa, ¿verdad? Cuyo factor de riesgo más importante es la prematuridad. Recuerden que para podálico, para transverso, el factor de riesgo más importante es la prematuridad. E igual que el podálico, el transverso también tiene que ir a cesárea electiva, al igual que el podálico. Es mejor cesárea electiva. Bueno, y luego tenemos la distocia de hombros, muy preguntada también. La distocia de hombros, recuerden, su principal factor de riesgo es el feto macrosómico, la macrosomía. Recuerden que cuando hay macrosomía,
en la madre hay que descartar diabetes gestacional, la obesidad materna también es una causa de macrosomía, o el embarazo prolongado. Son causas de macrosomía, ¿correcto? Y acá lo que te preguntan básicamente son las maniobras, ¿ya? Para una distocia de hombro. La de primer nivel es la maniobra de McRoberts, hiperflexión de la pierna de la madre. Segundo nivel, Guts o sacacorcho, o la maniobra de Jack Mayer, liberación del hombro posterior. Guts o Jack Mayer son maniobras de segundo nivel para distocia de hombro. Y tercer nivel, recolocas la cabeza dentro del canal del parto y la mandas a cesárea. ¿Cómo se llama esa maniobra? Savanelli. Savanelli. Recolocar la cabeza dentro del canal del parto y la mandas a cesárea. Y luego las deflexiones, ¿no? Esto de memoria, deflexión de grado 1, sincipucio, deflexión de grado 2, frente, y deflexión de grado 3, cara. ¿Ya? 3, cara. ¿Qué debemos acordarnos acá? El diámetro, el punto de referencia. En sincipucio, el punto de referencia es brecma o fontanela mayor y el diámetro es occipito frontal, que mide 12 centímetros. En frente, el punto de referencia es nariz o glabela y el diámetro es occipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros. 13.5 centímetros. Y el tercero es cara, cuyo punto de referencia es mentón y el diámetro es submentobregmático, que mide 9.5 centímetros. 9.5 centímetros. De estos, ¿quiénes van a cesárea generalmente? Frente y cara, pero mento posterior. Acuérdate que de las deflexiones, los que van a cesárea es frente y cara, mento posterior. Esos van a cesárea, ¿correcto? Muy bien. La inducción, recuerden, del trabajo de parto, lo podemos hacer en caso de un embarazo prolongado, ¿no es cierto? Incluso a partir de las 41 semanas es donde se induce. Una preeclampsia leve que tiene 37 semanas, hay que inducir para terminar el embarazo. No toda preeclampsia va a cesárea. Ahí está. Si es leve y está a término, inducción. Un RPM con pulmón maduro, más de 34 semanas. Inducimos, ¿correcto? Inducimos el trabajo de parto. Muy bien. Un óbito fetal también induces, ¿verdad? El trabajo de parto. Entonces, en estos casos, inducimos. El fármaco de elección para inducir, oxitocina, ¿correcto? Por vía endovenosa. El fármaco de elección para madurar el cuello, recuerden que es el misoprostol, el que más se utiliza, ¿no? Misoprostol, que es el análogo de prostaglandina E1 para madurar el cuello. Muy bien, entonces esas son las indicaciones para, en este caso, inducir. Cesárea son todas las indicaciones en las cuales está contraindicada la inducción, ¿correcto? Hay dos tipos de cesárea, la electiva y la de emergencia. Recuerden que la de electiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, una placenta previa oclusiva, un podálico, un transverso, una gestante con VIH que tiene carga viral más de 1000 copias, ¿no? Un DCP, son cesáreas selectivas, ¿correcto? Un cáncer cervical avanzado,
un herpes genital activo, también son indicaciones para cesárea, porque ya está contraindicado la inducción. Cuando estés frente a esto, ya no puedes inducir, o sea, ya no puedes terminar por vía vaginal, por lo tanto cesárea. Y de emergencia, cuando está en peligro la vida del feto, estado fetal no tranquilizador, o sea, el sufrimiento fetal, DPP, prolapso de cordón, hemorragia severa, pues, ¿no?, en la madre. Entonces acá también está contraindicada la inducción. Ya no puedes inducir porque está en peligro la vida del feto de la madre. Rápidamente debes terminar por cesárea. Ojo, te pongo algunas más. En casos de corioamnionitis puedes inducir, puedes inducir. Incluso en corio, la primera vía del parto de elección es la vía vaginal. A veces ahí se confunde. Y también te pongo acá, cuando ya no puedes inducir y por lo tanto indica cesárea electiva, cuando tiene 2 o más cesáreas o cuando tiene antecedente de miomectomía por el riesgo de ¿qué? De rotura uterina. Entonces mira, todas las indicaciones de cesárea son contraindicaciones para la inducción. Acuérdate así, ¿no? Ahí está la incisión de famosa que se hace Pfannenstein, ¿no?, en la piel. Y el parto instrumentado, también llamado parto vaginal quirúrgico, así se llama, ¿ya?, es cuando se usa el vacuum o, ¿no es cierto?, estas tenazas, que es el forceps, el vacuum o forceps. Se utilizan cuando queremos acortar el segundo periodo del parto, es decir, el expulsivo. Por lo tanto, hay ciertas indicaciones y ciertas condiciones que debe haber. Por ejemplo, la dilatación debe estar 10 centímetros, las membranas deben estar rotas, la vejiga debe estar vacía, vacua, ¿no es cierto? La cabeza debe estar flexionada. Ya está. Esas condiciones hacen que se pueda utilizar, ¿no? En cambio, ¿en qué momentos utilizamos? Cuando hay agotamiento materno, la madre se ha agotado, cuando hay cardiopatía en la madre, cuando hay estados hipertensivos que complican la vida de la madre y queremos acortar rápidamente el expulsivo. Entonces, agotamiento materno, cardiopatía, preeclampsia o un estado fetal, no tranquilizador en pleno expulsivo y queremos rápido sacarlo porque ya se está afectando el bienestar fetal. Entonces, esas son las indicaciones para indicar un parto instrumentado, ¿correcto? Muy bien. Esta práctica está contraindicada cuando la gestante tiene VIH. Si tiene VIH, ya se contraindica el parto instrumentado. Y finalmente las infecciones. Ya tenemos acá la corioamnionitis. Recuerden, tenemos 2 subtipos. La subclínica, que es la más frecuente, y ahí destaca Ureoplasma como la bacteria que más se aísla, más que Mycoplasma. Y tenemos la clínica, donde destaca E. coli y Streptococcus agalactiae, el de grupo B, ¿no? Ya está. Entonces, eso hay que recordarnos en cuanto a la etiología de corioamnionitis. El diagnóstico, básicamente, vas a tener fiebre en el tercer trimestre, ¿no?, asociado a taquicardia materna, más de 100 latidos, asociada a taquicardia fetal, más de 160, asociado a irritabilidad uterina, asociado a flujo maloliente, ¿no es cierto? Ya está, esos son los famosos signos de infección, que te debe hacer sospechar cuando te dicen que esta gestante viene con antecedente de RPM prolongado, más de 18 horas.
cuando viene con muchos tactos vaginales, el parto se ha prolongado, ¿no? La paciente es diabética. Son factores para corioamnionitis. Entonces, si tienes un RPM prolongado con signos de infección, fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, sospecha en corioamnionitis. El hemograma, leucocitosis con desviación izquierda. Leucocitosis con desviación izquierda. Pero el que confirma el diagnóstico, el gold estándar, es el líquido amniótico, que te va a decir que la glucosa está consumida, que las células están aumentadas, clásicamente más de 50, la glucosa disminuida a menos de 30, eso es clásico, o sea, los valores se van actualizando, pero no, menos de 30 glucosa, más de 50 las células, o el cultivo o gram positivo, pues, ¿no? Cultivo o gram positivo, ese es ya el gol estándar, pues, ¿no? Cultivo o gram positivo, ¿ya? Y el tratamiento es básicamente terminar el embarazo de forma inmediata. Terminar la gestación de manera inmediata. Esa es la conducta. Por vía vaginal es la primera opción. Inducción del parto vaginal. Ya si no se puede o hay indicación obstétrica, recién cesárea. Terapia antibiótica complementaria como sepsis neonatal, ampicilina más gentamicina, ampi más genta. Y cuando hay corio ya está contraindicada la tocólisis, no vayas a frenar las contracciones, no, al contrario, tenemos que sacarlo, ¿no es cierto? Rápido. Cuando tú diagnosticas corioamnionitis, termina el embarazo de forma inmediata. Recuerden que el agente etiológico en el embarazo para infección urinaria, E. coli. Si te dicen con cálculos de Struvita, Proteus, bueno, con cálculos infecciosos de Struvita. Es la causa más frecuente de sepsis en el embarazo. Y recuerda que la bacteriuria asintomática, si no la tratas, el 30% ¿qué hace? ¿Con qué se complica? ¿Qué es lo que te preguntan? Si no tratas la bacteriuria asintomática en gestantes, el 30% hace pielonefritis. Pielonefritis. ¿Ya? Muy bien. Eso entonces. ¿Ya? Pielonefritis. Muy bien. El diagnóstico en el caso de una cistitis es cuadro miccional agudo, disuria, poliaquiuria, tenesmo, urgencia. En el caso de una pielonefritis, tú ya lo sabes, fiebre, dolor lumbar, PPL positivo, náuseas, vómitos. Eso es típico de una pielonefritis. Fiebre con náuseas, con vómitos, dolor lumbar o PPL positivo, ¿no? Ya eso es una pielonefritis. Y el que te confirma el examen de orina basal, más de 10 leucocitos por campo, o el urocultivo, definitivamente, cuando te dicen más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, o si tiene clínica, más de 10 a la 3, si tiene clínica. Y esto es lo que nos define la bacteriuria sintomática, ¿no? Cuando la paciente no tiene síntomas, pero tu urocultivo, tu examen de orina sale patológico. Y no tiene síntomas, bacteriuria sintomática. Y acá lo más preguntado es ¿qué antibióticos uso? ¿No? Los de elección, en el caso de una cistitis o en el caso de una bacteriuria sintomática, son los beta-lactámicos, ¿ya? Amoxicilina, cefalexina, son les de elección. Alternativa, cuando no tengas estos, nitrofurantoína, alternativa. Y también puedes utilizar fosfomicina en dosis única, ¿no? Fosfomicina en dosis únicas también se puede utilizar, ¿ya? Esos antibióticos puedes utilizar en el embarazo, no hay ningún problema. Pero siempre acuérdate quién es el de elección, los beta-lactámicos, porque son los más seguros. En pielonefritis utilizas ya cefalosporinas de tercera, ceftriaxona.
o si la bacteria es ble positiva o la pielonefritis es severa, carbapenem, recuérdate. Carbapenem cuando la bacteria es ble positiva, beta-lactamasa de espectro extendido, o es severa la pielonefritis. Ahí, ojo, utilizamos los carbapenems. Y en casos de ito recurrente, recuerden que la profilaxis se hace con nitrofurantoína en las noches o cefalexina. Esos antibióticos se utilizan en la profilaxis para ito recurrente. La endometritis tiene origen polimicrobiana. Es la infección del puerperio más frecuente, pero destacan definitivamente los anaerobios, ¿ya? El factor de riesgo más importante, recuerden que es la vía del parto, ¿no? Donde obviamente la que se genera es cesárea. Por eso acuérdate que cuando se practica cesárea, y acá me faltó comentarles, toda gestante que va a cesárea tiene que recibir profilaxis antibiótica con cefazolina 2 gramos por vía endovenosa 1 hora antes de la cirugía. Muy importante para evitar la infección. Porque acá está. La vía del parto genera infección, genera endometritis. ¿Te das cuenta? Ya está. Obviamente también el RPM prolongado, muchos tactos vaginales, paciente diabética, paciente con obesidad, van a ser factores de riesgo. En tu diagnóstico hay una triada. ¿Cuál es la triada? Busca fiebre a partir del segundo día del puerperio, entre el segundo y el 10º día. 2. Subinvolución uterina. El útero está en el ombligo o encima del ombligo. Y 3. Los famosos loquios fétidos, purulentos. Entonces, cuando en el puerperio te indiquen fiebre a partir del segundo día, subinvolución uterina y loquios fétidos, piensa en endometritis puerperal. Tu hemograma te va a salir patológico, leucocitosis con desviación izquierda. Patológico tu hemograma. Y obviamente el tratamiento de elección es la terapia antibiótica, donde damos clindamicina para cubrir anaerobios y gentamicina para cubrir a los bacilos gram negativos. Clinda más genta es el tratamiento de elección para la endometritis, que se suspende cuando la paciente está febril 24 a 48 horas. Ahí suspendemos el tratamiento, ¿ya? Suspendemos el tratamiento de la paciente. La mastitis tiene como principal causa como glándula Staphylococcus aureus. Es la causa más frecuente no solo de mastitis, sino también de absceso puerperal, así te lo preguntan. Cuando hablamos de los factores que condicionan la mastitis, ¿no? Están las heridas, los traumatismos, etcétera, ¿no? Mala técnica de lactancia. Acá básicamente hay que recordar que el diagnóstico se hace porque hay fiebre, ¿no? Generalmente es tardío, segunda, cuarta semana, generalmente, con signos de flogosis en la glándula mamaria, eritema, calor, rubor. Si hay una masa fluctuante, eso nos debe hacer sospechar de un absceso y que lógicamente hay que drenarlo. La terapia antibiótica de elección es con amoxicilina. También podemos utilizar dicloxacilina. Ahora, si es alérgico a la penicilina la gestante, clindamicina. Y en casos severos que estén generando sepsis, cubrimos a ese aureus meticilino resistente con vancomicina. Y ojo, mantenemos la lactancia materna. Hay muchos se confunden, piensan que la lactancia materna está contraindicada. No,
se mantiene la lactancia materna, ¿correcto? Muy bien, y si hay absceso hay que drenarlo, si hay absceso. Pero lógicamente la mastitis infecciosa tiene como característica, ¿no?, responder a la terapia antibiótica. ¿Ya? Muy bien. Porque acá hay un diagnóstico diferencial, que es la mastitis congestiva. La mastitis congestiva generalmente se presenta en los primeros 7 días, es bilateral, no tiene fiebre, pero es bilateral, es por la mala técnica en la lactancia, ¿ya? En cambio, la mastitis infecciosa es más tardía, generalmente a partir de los 7 días, segunda semana, con signos de flogosis, con fiebre, ¿verdad? Ya está. Listo.